Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya. Eh, bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que es anemia ferropénica. Básicamente nos vamos a enfocar en lo que es el tratamiento. Eh, quienes, bueno, vamos a exponer son mi compañera Xiomara Caldas y mi persona Geraldine Candia. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Sí se me escucha? Un ratito, por favor. Esperemos. Ya. Ok, ok. Ya, ¿puedo continuar? Continúa, o sea, está en Sí, exposición, ¿no? ya, listo. Ok, ok, ya. Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Siguiente. Eh, Semana. Sí, ahí está la otra página. Ya, ahora sí. Bueno, hablando de lo que es anemia ferropénica, pues nosotros vamos a entender que esta patología no es de las más comunes en lo que se refiere a anemia, ¿no? Entonces, esto se va a producir básicamente por lo que es la disminución de la hemoglobina secundaria, ¿no? Bueno, va a ser secundaria el tratamiento, al agotamiento, perdón, de las reservas de hierro. Entonces, ese elemento, ¿no? El hierro es esencial para lo que es la producción de hemoglobina. La mioglobina y, bueno, diversas enzimas metabólicas, ¿no? Está bastante metido en diferentes funciones. Entonces, su deficiencia, ¿no? Va a reducir lo que es la capacidad del transporte de oxígeno en la sangre, básicamente. Y esto va a afectar, obviamente, el funcionamiento celular, ¿no? Provocando diferentes consecuencias. Y, bueno, las más importantes siempre son, por ejemplo, la alteración del desarrollo cognitivo, ¿no? En niños, por ejemplo, ¿no? Que puede darse también de manera física, psicomotriz. En mujeres, pues se incrementan, ¿no? También riesgos reproductivos y pues disminuye la capacidad funcional. Ahora, a nivel mundial, la anemia afecta a más de una cuarta parte de la población en general. Ya, pero la deficiencia de hierro siempre es la principal causa de esta. Entonces, se ha encontrado un impacto, ¿no? Bastante importante en lo que son mujeres de edad fértil, gestante y también la población pediátrica. Entonces, son nuestros tres focos más importantes. En Perú sigue siendo un problema grave, ¿no? De salud pública, porque, por ejemplo, según ENDES, en el 2023, el 43.1 de los niños dentro de 6 a 35 meses, o sea, menores de 5 años, presentan anemia, ¿no? Con mayores tasas en zonas rurales, como por ejemplo las regiones de Puno, Cayali y Madre de Dios. Entonces, asimismo, en las mujeres, ¿no? De 15 a 49 años hay una prevalencia, ¿no? Del 26% hacia el 2024. Entonces, se refleja, ¿no? Una tendencia creciente. Entonces, aquí la anemia ferropénica entonces debemos considerarla no solamente como una alteración hematológica, ¿no? Sino como una condición importante. ¿Por qué? Porque tiene repercusiones en la salud pública. Además de que tiene una prevalencia bastante elevada, ¿no? Y bueno, siguiente. Ya. Hablamos sobre lo que es fisiopatología.
¿ya? La anemia ferropénica se basa en la alteración, como les había comentado, ¿no? Del hierro, entonces de su homeostasis en sí. Va a ser un proceso regulado por lo que es el sistema digestivo, ¿no? Ahí va a ser absorbido en el duodeno. Entonces, aquí es donde va a haber puede haber un fallo ahí, ¿no? Entonces, normalmente cuando se absorbe, ¿no? En el intestino, este es transportado, ¿no? Y pues, básicamente, también los macrófagos lo reciclan, ¿no? De cierta forma y también hay un almacenamiento hepático, ¿no? Con la ferritina. Entonces, el hierro se va a absorber en los enterocitos, ¿no? Mediante un transportador llamado MDT1 y pues va a ser favorecido también por un medio ácido, ¿no? Y pues luego va a ser exportada todo lo que es la circulación, ¿no? Por eh, la ferroportina. Entonces, aquí se va a unir a lo que es la transferrina, donde va a ser distribuido, ¿no? Principalmente a lo que es médula ósea. Entonces, la epsidina también es una hormona que sintetiza, ¿no? Que se sintetiza en el hígado y va a actuar como principal regulador, ¿no? Sistémico. Cuando disminuye las reservas de hierro, sobre todo. Entonces, su producción va a suprimir, no facilitar la absorción y la movilización del mineral en sí. Entonces, durante los procesos inflamatorios, aquí o sobrecarga, ¿no? de hierro, ¿no? Es ahí donde va a actuar mayormente. La deficiencia de hierro progresa, ¿no? De manera gradual. Inicialmente ocurre en el agotamiento de las reservas, ¿no? Y muestra, ¿no? Una disminución de la ferritina, básicamente sin alteraciones, sobre todo hematológicas. Entonces, pero después de esto, ya cuando la disponibilidad, ¿no? del hierro es insuficiente, va a limitar lo que es la eritropoiesis y esto va a disminuir lo que es la síntesis de la hemoglobina y por ende también va a producir lo que es una anemia ya con una historia más progresiva, ¿no? Los estadios avanzados ya pues van a mostrar una anemia microcítica, ¿no? Y hipocrómica. ¿Por qué? Porque no va a haber el elemento esencial para su producción. Entonces, va a caracterizarse por eritrocitos pequeños y pálidos, ¿no? Con una menor capacidad de transporte de oxígeno, que, bueno, va a condicionar a diferentes tipos de problemas como el de hipoxia tisular, ¿no? Y alguna que otra manifestación sistémica, además de eso. Entonces, en poblaciones específicas, ¿no? También podemos ver que se presenta de manera fisiológica, ¿no? Como por ejemplo en lactantes, ¿no? Que sí existe una anemia fisiológica postnatal. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción transitoria, ¿no? De la eritropoyetina tras el nacimiento. Y pues también en lo que es el embarazo, ¿no? Donde la expansión, o bueno, el volumen plasmático va a superar, ¿no? Lo que es la masa eritrocitaria. Entonces aquí también se va a dar eso, ¿no? O en enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca y la inflamación sostenida, ¿no? Que va a incrementar, por ejemplo, la epsidina, ¿no? Y esto va a limitar bastante la biodisponibilidad del hierro. Y bueno, eso da otro tipo de anemia, ¿no? Una anemia multifactorial. Entonces, en conjunto, la anemia ferropénica va a ser el resultado, ¿no? Final de la alteración compleja, ¿no? De toda esta regulación y absorción. Y bueno, la utilización también del hierro. Siguiente, por favor. En lo que es etiología, la anemia ferropénica es multifactorial, ¿ya? Es básicamente su causa se podría decir que es la pérdida, ¿no? Crónica de lo que es el hierro. Entonces, puede darse por alteraciones en su absorción, como lo comenté, ¿no? Pueden haber problemas en el tracto digestivo, entonces va a limitar su absorción. Puede darse también por lo que es un aumento, ¿no? De sus requerimientos fisiológicos o un aporte dietético también insuficiente. En
En adolescentes y adultos, la causa más frecuente pues son las pérdidas sanguíneas, ¿no? En especial los sangrados menstruales, que pueden ser abundantes, ¿no? En lo que son las mujeres. También lo que es relacionado al sangrado gastrointestinal crónico, ¿no? Que puede ser por gastritis o úlceras, o algún tipo de neoplasia o parasitosis. La disminución también del importante en lo que tenemos que tener en cuenta, porque básicamente las que afecten a lo que es el duodeno, ¿no? Y las que van a reducir la acidez gástrica, porque como hemos comentado hace un momento, son factores importantes, ¿no? Porque hay esa absorción y porque básicamente necesita de acidez para poder seguir su proceso. Entonces, ejemplos pueden ser, por ejemplo, la enfermedad celíaca, ¿no? La gastritis atrófica, una Helicobacter pylori, una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Una cirugía bariátrica también. Entonces, también el uso en fármacos, por ejemplo, un uso prolongado, ¿no? De los IVP y ciertos factores dietéticos, ¿no? Que son, bueno, el embarazo, la lactancia, ¿no? Un crecimiento acelerado en la infancia o en la adolescencia. Y también lo que es la dieta, ¿no? Porque, bueno, esto también es un factor importante, ¿no? Como por ejemplo en personas que son vegetarianas o veganas estrictas, ¿no? Entonces tienen una disponibilidad, bueno, un consumo de hierro bastante limitado, entonces puede ser que también puede darse por ese tipo de causas. Siguiente. En lo que son manifestaciones clínicas de la anemia ferropénica, pues va a depender mucho de la magnitud y de la duración, ¿no? De la deficiencia de hierro. Entonces, puede ser asintomática en sus fases iniciales, pero conforme va progresando va a predominar, ¿no? Síntomas ya más generales como la fatiga, la debilidad, la astenia, cefaleas, mareos, irritabilidad. Ya no van a poder hacer ejercicio de manera normal porque se van a agotar. Y bueno, eso es básicamente por la menor capacidad, ¿no? De transporte de oxígeno. Entonces, en niños y en lactantes también se puede observar, ¿no? Hiporexia. Entonces, va a haber un retraso en lo que es el crecimiento, ¿no? Y alteraciones a nivel neuronal, ¿no? Va a haber un deterioro cognitivo y por eso también es importante, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta ese tipo de puntos. Entonces, entre los signos clínicos más característicos van a destacar, ¿no? Lo que es una palidez mucosa, ¿no? También hay un signo bastante importante que es la coiloniquia, que son las uñas en cuchara, pero esto ya si lo vemos presente es como que ya está en una etapa bastante avanzada, ¿no? Hay fragilidad unquial, o sea, las uñas se parten fácilmente, ¿no? Piel seca, alopecia, fascitis atrófica y litis angular, ¿no? También puede presentarse manifestaciones neurológicas y conductuales, como por ejemplo la pica, ¿no? Especialmente la que es la pagofagia, que es el consumo de hielo. Entonces, también van a estar el síndrome de piernas inquietas o trastornos de concentración y alteraciones psicomotoras. Y pues estas manifestaciones van a reflejar no solo la anemia, ¿no? Sino también el impacto que va a tener su deficiencia de hierro como tal en diferentes zonas, ¿no? Como tejidos epiteliales o las funciones neurológicas, ¿no? Incluso en el sistema inmune. Entonces, en casos ya más, bueno, en casos severos, ¿no? Puede desarrollar lo que son síntomas cardiopulmonares, ¿no? Como taquicardia, disnea en esfuerzo, soplos funcionales o debido a lo que es el incremento no compensatorio del gasto cardíaco frente a la hipoxia tisular. Entonces, puede comprometer, ¿no? Como les había comentado, la función inmunológica también.
y pues aumenta, ¿no?, la susceptibilidad en lo que es las infecciones, porque el hierro está relacionado ahí íntimamente con lo que es su producción de todo nuestro sistema inmune. Y siguiente, por favor. Ya, para lo que es el diagnóstico, pues va a requerir una evaluación integral basada en lo que es principalmente la anamnesis, ¿no? Un examen físico, sus pruebas de laboratorio específicas, ¿no? Clínicamente se investigan factores de riesgo como dieta deficiente de hierro, ¿no?, pérdidas sanguíneas crónicas, antecedentes ginecológicos o gastrointestinales, además de síntomas, ¿no?, como fatiga, palidez, irritabilidad, pica. En el examen físico también ver, ¿no?, lo que habíamos comentado, palidez, mucocutánea, la coloniquia, la lositis, y lo que habíamos presentado hace un momento, ¿no? La confirmación inicial de anemia se realiza mediante la hemoglobina y el hematocrito, ¿ya? Y ajustando valores según lo que es la altitud también, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta eso. También la edad y el sexo. Entonces, mientras la ferritina sérica constituye el marcador más confiable para evaluar las reservas de hierro, pues siendo los valores más, los valores bajos altamente sugestivos, ¿no?, lo que son la deficiencia en sí. Entonces, cuando existe un proceso inflamatorio también o resultados dudosos, ¿no?, se complementa, ¿no?, con lo que es la saturación de la transferrina, puede ser la proteína C reactiva, y bueno, el homograma completo de eso sí va de cabecera, ¿no?, donde pueden, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el volumen corpuscular medio, también, ¿no?, si presenta microcitosis o en el HCM, ¿no?, también ver también lo que es la hipocromía, ¿no?, tal vez en un frotis, y bueno, ver en qué fase van, ¿no? Este tipo de pruebas serían ya, o bueno, estos resultados serían en fases ya más avanzadas, ¿no? Bueno, el diagnóstico no debe limitarse, ¿no?, en confirmar simplemente la deficiencia, sino que también debemos sí o sí identificar la causa que lo genera, ¿no?, sobre todo de enfermedades, bueno, pérdidas, ¿no?, pérdidas sanguíneas que pueden estar ocultas, como las gastrointestinales o fallos en la absorción también, ¿no?, por enfermedades sistémicas o de inflamación. Entonces, esos son puntos fundamentales, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Los cánceres también, que son un punto importante, las neoplasias. Y bueno, lo que son niños pequeños y gestantes, pues se utiliza, ¿no?, una prueba terapéutica de hierro oral como apoyo de diagnóstico también. Y se observan, ¿no?, las respuestas hematológicas tras varias semanas de suplementación, ¿no? Y ahí vemos si es que existe siempre este punto, ¿no?, deficiente de hierro. Siguiente, por favor. Ya. En lo que es diagnóstico diferencial, nosotros tenemos que tener en cuenta que la anemia ferropénica se va a centrar principalmente en distinguir, ¿no?, de otras causas de anemia como, bueno, básicamente microcítica y hipocrómica, ¿no? Especialmente la enfermedad, la anemia por enfermedad crónica y las talasemias. Entonces, la anemia de enfermedad crónica suele presentar ferritina normal, por ejemplo, o elevada también, ¿no?, debido a su papel como reactante en fase aguda, junto con niveles bajos de lo que es transferrina y marcadores, ¿no?, inflamatorios elevados con proteína C reactiva o hepcidina. En contraste, también la anemia ferropénica se caracteriza por ferritina baja y un aumento en la capacidad total de fijación, ¿no?, de hierro, o disminución de la saturación de transferrina. Entonces, las talasemias, tanto la alfa como la beta, también pueden simular, ¿no?, una anemia ferropénica por su marcada microcitosis. Sin embargo, suelen presentar un recuento, ¿no?, de eritrocitos normal o elevado. La ferritina la suelen tener normal y también tienen un menor rango, ¿no?, de variabilidad en el tamaño eritrocitario. Otras
hemoglobinopatías hereditarias, ¿no? Como la hemoglobina C o E, requieren estudios ya más especializados, ¿no? Como la electroforesis de hemoglobina para su diagnóstico. Entonces, en población pediátrica, la intoxicación por plomo también suele ser otro diagnóstico no relevante y puede estar asociado, ¿no?, a elevación importante en lo que es la protoporfirina eritrocitaria. Y pues también deben considerarse las causas menos frecuentes, ¿no?, como deficiencias de cobre, toxicidad por zinc, anemia sideroblástica, síndromes mielodisplásicos, en los cuales también existe, ¿no?, una alteración, pero en la utilización del hierro, más que una carencia, ¿no? Entonces, estas patologías, ¿no?, pueden presentar lo que son depósitos de hierro normales o elevados, pero hay una ausencia, ¿no?, en la respuesta al hierro oral. Entonces, esa es su principal diferencia y por lo que tenemos que tener en cuenta también este tipo de diagnósticos diferenciales. Y siguiente, por favor. Ya, le doy paso a mi compañera. Bueno, entonces ahora vamos a abarcar con lo que es respecto al tratamiento. Para eso nosotros vamos a tener objetivos, pues, ¿no? Ya que nuestra misión no solamente va a ser normalizar los niveles de hemoglobina y ya acaba todo, ¿no? Sino que también nosotros tenemos que velar por la recuperación completa del paciente. Y esto lo vamos a hacer a través de 4 objetivos principales. En primer lugar, lo más obvio es la corrección de la anemia. Y esto va a ser para normalizar los niveles de hemoglobina y de esta manera mejorar los síntomas. Pero solamente normalizar los niveles de hemoglobina no va a ser suficiente, ya que también es necesario que nosotros recuperemos los depósitos de hierro. Y esto lo vamos a hacer a través de un marcador clave, ¿no?, que nosotros vamos a conocer como ferritina. Es por eso que se dice que el tratamiento no debe de suspenderse hasta que nosotros veamos que este marcador tenga valores mayores a 30, ya que si suspendemos el tratamiento antes de eso, podemos llegar a favorecer a la aparición de una recaída. Algo que tenemos que tener en cuenta es que es importante encontrar la causa de la anemia, ya que si no la corregimos, favorecemos a que la anemia persista o a que la anemia reaparezca. Y aquí nosotros vamos a basarnos en la búsqueda de sangrados crónicos, ¿no?, como sangrados gastrointestinales o problemas de mala absorción. También es importante tener en cuenta que es necesario hacer un monitoreo o un seguimiento clínico y un seguimiento de laboratorio, para de esta manera ver la eficacia del tratamiento y velar por la recuperación completa del paciente, ¿no? Y aquí nosotros vamos a evaluar estos parámetros, que va a ser la hemoglobina, la ferritina y los reticulocitos. Y de esta manera vamos a poder identificar problemas de manera temprana. Por ejemplo, si el paciente tiene intolerancia al hierro oral o si no tiene una buena adherencia al tratamiento. Y una vez identificados estos problemas, vamos a poder hacer un ajuste terapéutico o, en todo caso, llegar a cambiar el tratamiento oral por un tratamiento parenteral con hierro endovenoso. Bien, entonces ya hablamos que existe tanto un tratamiento oral como un tratamiento parenteral. Ahora vamos a pasar a hablar sobre cada uno de ellos. Empezando entonces por el tratamiento ferroso oral. Como bien se menciona en la diapositiva, este va a ser el tratamiento que va a constituir la primera línea terapéutica, y esto va a ser debido a su eficacia, seguridad y a su bajo costo. Con respecto a sus presentaciones disponibles, lo que nosotros más vamos a encontrar va a ser el sulfato ferroso. Y esto va a ser porque va a ser muy económico y va a ser eficaz, pero va a tener un problema, y es que se va a asociar mucho a efectos gastrointestinales. Y esto pues llega a limitar la adherencia al tratamiento. Entonces, como alternativa, lo que nosotros podemos usar es un complejo polimaltosado férrico, aunque en algunas bibliografías se dice que si el paciente tolera aún el hierro, podemos usar gluconato ferroso. Bien, entonces el complejo polimaltosado férrico va a presentar una liberación más lenta, por ende va a tener una mejor tolerancia digestiva, y es por eso que va a ser útil en pacientes que no toleran el sulfato ferroso y que presentan una baja adherencia. Con respecto a la dosificación, esta va a variar dependiendo del grupo etario. Por ejemplo, en los adultos, según el esquema tradicional, se dice que consiste en la administración de sulfato ferroso en dosis de 325 miligramos, lo cual va a ser equivalente a 65 miligramos de hierro elemental. Y esto va a ser administrado de 2 a 3 veces al día, alcanzando entonces un total de 130 a 195 miligramos diarios, ¿no? Y esto va a ser durante un periodo de 3 a 4 meses. En el caso de los niños, la dosis recomendada va a ser de 3 a 6 miligramos por kilogramos al día de hierro elemental. Y esta va a estar fraccionada de 2 a 3 horas. En el caso de las gestantes, tenemos que tener algo aquí en cuenta. Es que ya desde la semana 14 e incluso un mes después del parto se toma cierta
cierta precaución, la cual va a ser ya la ingesta de hierro elemental de 60 miligramos más ácido fólico. Pero en el caso de que ya se presente la anemia, esta dosis se multiplica, se duplica, y es por eso que se va a administrar 120 miligramos de hierro elemental al día asociada con ácido fólico. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Que nosotros vamos a ajustar el tratamiento, uno, dependiendo de la tolerancia, de la adherencia y del tipo de paciente que nosotros tengamos. Bien, entonces ahora para asegurar la eficacia del tratamiento debemos considerar algo también. Debemos considerar los factores que llegan a optimizar la absorción del hierro. Como sabemos, el hierro se va a absorber principalmente en el duodeno y en un medio ácido. Es por eso que se recomienda su ingesta en ayunas, idealmente de 1 a 2 horas antes o después de las comidas. E incluso también es bueno consumirlo junto a vitamina C, ya que esta llega a mejorar su absorción, ¿no? Y va a ser porque reduce el hierro férrico a hierro ferroso, que va a ser la forma en la que ésta se va a absorber y se va a mantener soluble en el intestino. Pero, por otro lado, deben evitarse sustancias como lácteos, calcios, antiácidos, té o alimentos que sean ricos en filatos. ¿Por qué? Porque estos van a formar complejos insolubles con el hierro y van a disminuir de esta manera su absorción. Entonces, ¿qué entendimos de esto? Que el hierro oral puede ser eficaz, pero su éxito no solamente depende de la dosis, sino también de una buena absorción, ¿no? Y sobre todo de la adherencia que tenga el paciente. Entonces, basándonos en este último punto, vamos a tomar en cuenta los efectos adversos. Los efectos adversos del hierro oral en sí van a ser muy comunes y van a constituir la principal causa de abandono del tratamiento. Como ya había mencionado al inicio, los efectos más comunes aquí van a ser los gastrointestinales, ¿no? Como es en el caso de las náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, incluso también podemos encontrar heces oscuras, sabor metálico, y en el caso de sus presentaciones líquidas, especialmente las que son brindadas para niños, se puede dar un manchado temporal de los dientes, lo cual pues se puede prevenir, ¿no? Poniendo el medicamento al fondo de la boca y realizándose un jai posterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos efectos adversos? Los vamos a manejar. ¿Para qué? Para mejorar la tolerancia sin llegar a suspender el tratamiento. Y una de las estrategias más útiles va a ser reducir la carga diaria del hierro, ya sea cambiando un esquema interdiario, por ejemplo, lunes sí, martes no, miércoles sí, o en todo caso fraccionando la dosis, aunque también puede optarse por cambiar la formulación, ¿no? Es decir, si el paciente no tolera el sulfato ferroso, puedo llegar a cambiarlo por un complejo polimaltosado férrico, el cual pues suele ser más tolerado por los pacientes. Pero si estas molestias persisten, se pueden llegar a tomar un poco de medidas extremas, como es el caso de indicar tomar el hierro junto con alimentos, siempre y cuando se evite el calcio. De esta manera nosotros estamos priorizando la adherencia y el tratamiento, aunque sepamos que va a disminuir un poco la absorción. Pero en el caso de que estos efectos persistan, lo que nosotros vamos a hacer es ya considerar el uso de hierro endovenoso, entrando de esta manera al tratamiento parenteral. Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que este tratamiento va a presentar una ventaja clave frente al tratamiento oral, y es que esta no va a depender de la absorción intestinal, la cual, que como ya se había explicado antes, está regulada por lepsina. La epsilina va a ser esa hormona producida por el hígado que va a bloquear la salida y la absorción del hierro al degradar la ferroportina cuando se encuentra en niveles altos, tal y como ocurre en la inflamación, en las infecciones o incluso en enfermedades crónicas, ¿no? Y de esta manera va a disminuir la eficacia del hierro oral, por lo cual impide que este pase del intestino a la sangre. En cambio, el hierro endovenoso va a evitar el paso intestinal y va a pasar directamente al torrente sanguíneo. Va a ser captado por los eritroblastos, desde donde se va a liberar y ahí se va a dar la producción de hemoglobina. Bien, entonces, ¿cuándo yo sé que debo dar este tratamiento a alguien? Como ya se ha entendido desde un inicio, principalmente se va a indicar a los pacientes que tengan intolerancia gastrointestinal al hierro oral, aunque también va a ser útil en casos de anemia ferropénica refractaria, ¿no? Tal y como ocurre en situaciones de malabsorción intestinal o incluso después de una cirugía bariátrica, porque aquí el hierro ingerido no se va a absorber de buena manera o de forma adecuada. También va a ser usado en casos de pérdidas de sangre continuas, como en el sangrado gastrointestinal o en el sangrado uterino, ya que estos llegan a superar la capacidad de reposición con hierro oral. Asimismo, pues se puede usar en caso de pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, porque en este caso va a haber deficiencia de hierro debido a las pérdidas crónicas, ¿no? Y también por un aumento de lepsina, lo cual pues puede llegar a limitar la absorción intestinal.
Y también va a ser indicado en personas con enfermedades inflamatorias, como es en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y también en el caso de las gestantes, pero se va a considerar en el segundo y tercer trimestre si hay intolerancia al hierro oral y en el caso de que haya mala absorción o anemia significativa, ¿no? Y ya por último, también ha sido recomendado en casos de insuficiencia cardíaca, ya que se dice que el uso de hierro endovenoso ha demostrado tener una mejor función cardíaca, ha mejorado la calidad de vida e incluso llega a reducir las complicaciones. En conclusión, pues, ¿qué entendimos de esto? Que el hierro endovenoso se va a reservar para situaciones en las que el tratamiento oral no es suficiente o no va a ser viable. ¿Y cómo sé yo cuánto hierro endovenoso debo de administrar al paciente? Bien, aquí nosotros vamos a trabajar con una fórmula que va a ser conocida como la fórmula de Ganzoni, la cual justamente va a ser usada para evitar una sobrecarga de hierro. Esta fórmula consiste en la siguiente. Se va a usar las siguientes constantes. El peso, que va a ser el peso del paciente, por hemoglobina objetivo, que va a ser la hemoglobina dado por la OMS, por ejemplo, en las mujeres 12, en los hombres 13 y en las gestantes 11, menos la hemoglobina actual, que es la hemoglobina que va a presentar el paciente, por el factor 2.4 más 500 miligramos, que van a ser los depósitos de hierro. Pero este depósito, este último, tiene una cierta variación dependiendo de lo que nosotros encontremos en el perfil férrico. Entonces, para entender más cómo funciona esta fórmula, hemos puesto un caso clínico para poder aplicarlo de una mejor manera. Bien, aquí tenemos un caso de una mujer de 32 años que pesa 65 kilos. Esta mujer presenta colitis ulcerosa, ¿no? Y tiene intolerancia al hierro oral, por lo cual estamos dando tratamiento parenteral. Tiene una hemoglobina actual de 9, una ferritina de 8 y una transferrina de 12%. Como nosotros sabemos, la hemoglobina objetivo, según la OMS, para una mujer va a ser 12. Bien, entonces, ¿qué tengo que tener yo en cuenta para saber si sumo o no sumo el depósito? En primer lugar, si la ferritina es menor a 50, como es en este caso, sí voy a sumar el depósito de 500 miligramos. Pero si yo encontrar un caso donde la ferritina es mayor a 50 o la saturación de transferrina es mayor al 20%, no se suma. Pero bueno, este no es el caso, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Bien, uso mis constantes. Peso, que sería 65, por la diferencia de 12 menos 9, por 3, por 2.4, va a ser igual a 468. Más el depósito, que sería más 500 miligramos, daría entonces 968 miligramos de hierro. Bien, entonces espero que con eso ya hayamos podido entender un poco más sobre cómo se usa esta fórmula. Entonces vamos a hablar sobre ya la seguridad, las contraindicaciones y los efectos adversos del hierro endovenoso. El hierro endovenoso actual en sí va a ser muy seguro y va a ser eficaz. Y esto va a ser gracias a formulaciones modernas, ¿no? Que hacen que este se libere de una forma controlada. De esta manera se reduce su toxicidad. Por eso se dice que el riesgo de anafilaxia va a ser muy bajo. Y en el caso de las reacciones que van a aparecer, no van a ser alérgicas, sino que se dice que van a ser carpas, lo cual quiere decir que va a ser una pseudoalergia por activación del complemento. Y esto llega a simular una alergia, pero no llega a comprometer la vida, como es en el caso de las reacciones de Fishman, que van a estar caracterizadas por enrojecimiento, dolor torácico, eh, sensación de opresión, pero no va a estar asociada con ninguna dificultad respiratoria ni con hipotensión. Y en este caso su manejo va a ser sencillo, ¿no? Va a ser detener la infusión, observar al paciente durante 15 minutos y si estos síntomas desaparecen, vamos a volver a retomar la infusión, pero de una manera más lenta. Con respecto a sus contraindicaciones, aquí tenemos que tener en cuenta que este va a estar contraindicado en el primer trimestre del embarazo. Y esto va a ser por falta de evidencia de seguridad durante la organogénesis del feto. Pero ya en el segundo y tercer trimestre sí va a estar seguro y se va a usar especialmente en casos de anemia moderadas a graves. También debe evitarse en caso de presencias de infecciones agudas activas, ya que el hierro puede llegar a favorecer el crecimiento bacteriano y de esta manera alterar la respuesta inmune. Es por eso que se recomienda ya su uso, ¿no? Hasta que ya la infección esté controlada. Y también ya para finalizar, uno de los efectos adversos que también se menciona últimamente es la hipofosfatemia, que especialmente está vinculada con el hierro carboximaltosa, ¿no? Y esto va a ocurrir porque va a aumentar una hormona que va a favorecer la pérdida del fósforo en el riñón, lo cual puede llegar a manifestarse como fatiga y debilidad. Bien, entonces ya entendimos esta parte.
Y vamos a hablar ahora sobre cómo funciona el monitoreo y el seguimiento, ¿no? Para la anemia ferropénica. Como ya había mencionado en un inicio, uno de los objetivos va a ser justamente esto. ¿Para qué? Para poder confirmar de esta manera que el tratamiento esté funcionando y asegurarnos de esta manera de la recuperación completa del paciente. Uno de los primeros indicadores va a ser la crisis reticulocitaria, que va a aparecer dentro de los 5 a 10 días, ¿no? Y esto va a ser tras iniciar el tratamiento. Y de esta manera estamos reflejando la activación de la médula ósea. Esto quiere decir que si aumentan los reticulocitos, el tratamiento está funcionando. De lo contrario es que pues algo debe estar fallando. Con respecto a la recuperación de la hemoglobina, algo que tenemos que tener en cuenta es que esta se va a ir recuperando o normalizando de forma progresiva, esperando un aumento de 1 miligramo durante un mes. Aunque debemos tener en cuenta que este proceso puede llegar a retrasarse si existen pérdidas sanguíneas persistentes o factores que lleguen a disminuir la absorción del hierro, ¿no? Pero como ya se había mencionado, solamente normalizar la hemoglobina no va a ser necesario. Entonces lo que también tengo que hacer es llegar a recuperar los depósitos de hierro. Y estos van a ser evaluados a través del marcador que va a ser la ferritina sérica, por lo cual el tratamiento debe continuarse hasta alcanzar valores mayores a 30, lo cual pues puede llegar a prolongar el tratamiento de 3 a 6 meses adicionales, ¿no? Evitando de esta manera que aparezcan recaídas. ¿Y cómo funciona esto en el Perú? Bueno, para el manejo de anemia ferropénica, nos vamos a basar en normativas dadas por el Ministerio de Salud. Esta normativa establece un enfoque integral, ¿no? Que va a estar basado en la detección temprana, el tratamiento oportuno y la prevención en grupos de riesgo. Uno de sus pilares aquí va a ser el tamizaje obligatorio, en donde se indica despistaje de anemia mediante hemoglobinometría a niños a partir de 6 meses. Y de esta manera vamos a poder identificar de manera temprana si hay algún problema. Asimismo, también se promueve un manejo multidisciplinario. Esto quiere decir que va a participar tanto el médico, el personal de enfermería y el nutricionista, no solamente con el objetivo de administrar suplementación con hierro, sino también de educar a la población y de esta manera asegurar un adecuado seguimiento del paciente. También tenemos que tener en cuenta el control del tratamiento, que va a ser otro componente clave, ¿no? Ya que aquí se van a establecer evaluaciones periódicas de hemoglobina durante el primer, tercer y sexto mes. Y esto va a ser con el fin de asegurar la respuesta terapéutica y la recuperación completa. Asimismo, la normativa también resalta algo, que vendría a ser la suplementación preventiva. De esta manera nos vamos a estar adelantando el desarrollo de Se la anemia. entrecorta un poquito, Xiomara. Ah, no es por el avión que está pasando. Ahora disculpe. ¿Me escucha? Sí, continúa. Ah, ya. Y como estaba mencionando, ya lo que va a resaltar la normativa peruana va a ser también la suplementación preventiva, ¿no? Y de esta manera nos estamos adelantando al desarrollo de la anemia y esto va a ser mediante la administración de hierro a poblaciones vulnerables, como es en el caso de los lactantes, que se les va a dar desde los 4 meses, en casos de prematuros, que se va a dar desde el primer mes de vida, y en casos de gestantes, como ya había mencionado, desde la semana 14 junto con ácido fólico y en puérperas hasta un mes después del parto, ¿no? Para de esta manera nosotros llegar a compensar las pérdidas sanguíneas. Bien, entonces aquí nosotros vamos a poder visualizar la bibliografía que hemos usado y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Ok. A ver, voy a tratar de ingresar. ¿Me aceptas, por favor, delegada? Estoy tratando de ingresar. ¿Está la delegada presente? Gracias. Sí, doctora, ya la acepté. Gracias. ¿Puedes dejar de compartir?
Ya, chicas, bueno, en general con todas las clases, recuerden que los seminarios son con el objetivo, es un trabajo que ustedes deben realizar, ¿no es cierto? Ustedes deben realizar. Las IAs te pueden ayudar, es imposible no usarlas. Yo estoy 100% de acuerdo, yo también las uso, pero no pueden usarlas para hacer un trabajo, ¿no? Es muy evidente el uso, es muy evidente el uso de IA. Entonces, está bien, úsenla, pero es una ayuda, ¿no? El trabajo tiene que ser hecho por ustedes. Hay muchas faltas en las diapositivas, ahí están señaladas, que eso es error de IA. Bueno, fuera de eso, quiero ahondar un poquito en la parte de la fisiopatología con la expositora que hizo esa parte, por favor. Cuando tú, por ejemplo, ¿no? Tienes un paciente y le haces recomendaciones de dieta para mejorar sus niveles de hierro, ¿qué recomendaciones le podrías dar? Es Geraldine, ¿no? Sí, aquí es. Sí, sí, hay hierro grupo M y hierro grupo no M, ¿no? El hierro grupo M, por ejemplo, son las carnes principalmente, ¿no? Que es un hierro ferroso, a diferencia del hierro no M, que es un hierro férrico, ¿no? Que, bueno, está básicamente en lo que son verduras, ¿no? Y demás. Entonces, por eso decía que también había que tener un cuidado en lo que era la dieta, ¿no? Porque hay veganos o vegetarianos estrictos, ¿no? Y pues el hierro férrico sí es, si bien ingresa, tiene que pasar todavía por un proceso, ¿no? Entonces es un poco más lento. En cambio, el hierro ferroso es como que ya mucho mejor, ¿no? Es muy superficial la respuesta que me estás dando. O sea, a ver, eh, ¿cómo es el proceso de la absorción del hierro hemo y del hierro no hemo? Eso es la fisiopatología, ¿no? ¿Cómo ingresa el hierro? ¿Aló, Geraldine? Sí, Mantén tu sí. micro Ah, ok. prendido, por favor. En lo que es el hierro hemo, o bueno, según la fisiopatología de lo que es el hierro en sí, es el ingreso, ¿no? En lo que es el eritrocito. em, mm, la, ¿cómo se llama? Ferroreductasa, ¿no? Transporta lo que es el hierro férrico ferroso hacia la membrana, ¿no? Y ahí va a estar lo que es el dimetil transmembrana 1 y esto va a llevar a la absorción del hierro ferroso, ¿no? Y aquí o bien se va a almacenar o va a pasar, ¿no? Directamente a sangre. Entonces, eh, luego está lo que es la ferroportina, ¿no? En la otra parte de la célula, que es básicamente la salida, ¿no? De, del hierro a lo que es la parte vascular, ¿no? Que va a ser llevada por la transferrina. A ver. ¿Cómo es el hierro hemo? El hierro hemo requiere a la DMT1, ¿no? No, no. A ver, le- eh, voy a usar tu gráfico. Lo que has hablado aquí es la hemostasis del hierro no hemo, ¿ya? Tú has hablado del hierro no hemo, porque el hierro hemo no requiere esta Ujú, fisiopatología para su ingreso. Justo el hierro hemo es el que viene en las carnes, etcétera. Por eso dice que tiene mejor absorción, porque la absorción es directa, no ujú. requiere toda esta. Pero entonces, eso no me estás explicando. Me dices, ajá, pero no me estás explicando eso. ¿Cómo se absorbe el hierro hemo? ¿Cómo eres? El hierro hemo tiene absorción, como te decía, directa, ¿ya? Directa. Se cree que por la CCP1, pero bueno, no está claro. Recuerden nomás que la absorción es directa. El grupo hemo ingresa al enterocito y por la hemoxigenasa se divide en hierro, en F2, pues F2 que es el que siempre fue, F2, o sea, hierro ferroso, biliverdina y CO2, ¿no es cierto?
Y el hierro ferroso se va a o almacenar como ferritina o la ferroportina decide si lo absorbe o no. ¿No? Pero ha visto es súper directo. En cambio, el hierro nuevo, ¿cómo se absorbe, Geraldine? Por el dimetil Es lo que nos has transmembrana 1. explicado en la clase, Ujú. que no ha estado muy claro eso. Es el que necesita, ¿m? Un transporte, bueno, la ferroreductasa. El hierro nuevo es el hierro férrico, ¿no es cierto? Ujú. Hola, Sí, o sea, la absorción del hierro hemo, ¿qué bueno, pasó? me está ¿No se me preguntando sobre... escucha? Sí, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan, chicos, o no? Sí, hola, ¿me escucha? ¿Me escuchan recortada o algo? ¿Aló? No. Doctora, ¿me escucha? Hola, Me escriben, porfa, si no están escuchando, pero yo creo que no me escuchan. doctora, ¿me escucha? Hola. Sí se te escucha. Ah, ya es el internet. El internet está mal. Mm. ¿Ahí me escuchan? Uy, Sí, sí, no. yo sí lo Que escucho. acá en el Doctora, hospital hay muy mal internet. Sí, doctor, ahora sí se le escucha. A ver, voy a salir y volver. Hola chicos, ¿me escuchan? A Sí, ver, doctor, ahora sí se le escucha bien. vamos a intentar, ¿ya? sí, ahora, ¿me escucha, doctora? Porque no me escuchaba. Sí, voy a intentar volver a presentar, ¿ya? A ver. Ya, ahí, ¿no? Bueno, estábamos conversando que nos has expuesto sobre el hierro noemo, ¿no? Pero no nos has explicado la diferencia entre la absorción y es bien importante para entender por qué es mejor la absorción de algunos alimentos que otros, ¿ok? Ya, sí, básicamente era por la reducción, ¿no? O sea, el hierro hemo, como dijo usted, pasa directamente, pero el no hemo tiene que reducirse antes de absorberse. Tiene que entrar por el dimetil transmembrana 1 y pasar a lo que es la ferroportina, ¿no? Y la transferrina. Hola, hola.
Ya, ¿aló? ¿Me escuchan, chicos? Ok, a Sí. ver. Sí, doctora, ahora sí se le escucha. Bueno, es que no me puedo conectar con los audífonos. Y ahora sí. Ojalá que, bueno, vamos a hacerlo entonces breve. Entiendan la diferencia entre la absorción de hierro M y NOEM. Y la absorción del hierro NOEM es la que está regulada por la epsilina, ¿no? A ver. Ahí miran la pantalla. Sí, doctora, sí se ve. Ya es el último intento. Si ya no se puede, ya no se puede. Ya, ok. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, la diferencia entre la absorción del hierro M y NOEM. Bueno, eso, que tengan cuidado a la hora de usar IA. Es demasiado elaborado por IA. Es una ayuda. Puedo usarla para que les ayude sobre las fuentes, explicar, pero no para hacer la exposición, ¿no? Eso está muy mal. Creo que su compañera ha hablado sobre todo esto, las causas. Lo más importante cuando tengo deficiencia de hierro es encontrar la causa. Eso es muy, muy importante. Doctora Geraldine, a ver, ¿cuáles son las causas más importantes de deficiencia de hierro? Brevemente, enuméralas. Sobre las causas de deficiencia de hierro, ¿me escucha? Sí, ¿Me escucha? Sí. sí. Ya, básicamente, pues pueden darse por lo que es principalmente por su poca ingesta, ¿no? Pueden darse por pérdidas masivas, ¿no? O pérdidas crónicas que tal vez no se estén viendo, ¿no? Puede darse por causas fisiológicas, como habíamos comentado en lo que es embarazo, lactancia, Aumento de crecimiento no acelerado, requerimientos. ajá, un aumento de requerimientos. Bueno, esos son los principales, ¿no? De ahí están otras como, por ejemplo, ya, bueno, problemas como, bueno, parasitosis, ¿no? Ya, bueno, los desórdenes ginecológicos Tienen que también ser, entran en otro. no, es que ahí estás redundando, ¿no? Cuando ya hablas de pérdidas, Ujú. estás hablando de problemas ginecológicos, de hemorragias Ah, bueno, sí, digestivas, hemorragias urinarias, ahí ya no, ¿no? Entonces, la agrupas en sí. poca ingesta, mala absorción, que no dijiste, pérdidas sanguíneas y aumento de requerimientos. Así. Y cada una de las otras causas está dentro de estos grupos, ¿ya? Pero siempre, siempre tiene una causa. Recuerden que la baja ingesta en un adulto es rarísimo que sea la causa de una anemia ferropénica. Siempre que tengan una anemia ferropénica, no asuman que es por baja ingesta. Si el paciente diga que come mal, etcétera, no, es muy difícil que un adulto sin pérdidas tenga deficiencia de hierro solo por mala alimentación, ¿ya? Ok. Sobre las manifestaciones, bueno, generales, algunas específicas de anemia. ¿Cuáles de estas son específicas de anemia? ¿Cuáles de las manifestaciones clínicas? Geraldine. Sí. Ah, ¿Cuáles de estas? las principales que vemos, ni bien llega el paciente, ¿no? Podrían ser palidez, No me mucosas escuchan, ¿no? secas. No me escuchan bien, Es- chicos. ¿Me escucha, doctora? Yo sí, pero te estoy preguntando cuáles son las causas específicas de ferropenia, no anemia en general, de ferropenia. O sea, Ah, ¿cuáles son los síntomas? Perdón. coiloniquia, por ejemplo. ¿Qué más? Am, también lo que es ¿cómo se llama esto? Quelitis angular, ¿no? No es tan Mm, específica, pero bueno, ya. ¿Qué más? mm, esta de la Uy, estás membrana. leyendo tu diapositiva. Si tú eres la expositora y tú has preparado tu exposición,
esas respuestas deberían salir automáticamente, ¿no? Porque Bueno, pica cuando yo, también, ¿no? Obviamente. cuando yo expongo, practico mi exposición. Y primero investigo, Puede ser luego pica. resumo. No me escuchan, ¿no? No me escuchan, chicos. Uy, qué pena. Ya, entonces no puedo continuar porque creo que no me escuchan. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Sí se le escucha, doctora. Ahora Sí. sí. O sea, pero me están escuchando porque hablo y Geraldine me interrumpe, entonces no sé si es que me está escuchando o no. Ahora sí le escucho, doctora. Ok. Bien. Te decía que cuando yo preparo mi exposición, primero he hecho una investigación sobre mi tema, luego lo he estudiado, luego he hecho mis diapositivas y luego he practicado mi exposición. Entonces, cuando te hago preguntas o les hago preguntas a los expositores, las respuestas deben salir muy rápido, automáticamente. Son preguntas de tu exposición, no son preguntas de otra cosa. Yo asumo eso, que ustedes por eso ya había planteado las preguntas hechas para los compañeros, ya no para los expositores, porque yo asumía que habían preparado su exposición, ¿no? Ahí tienes varias. El síndrome de Plummer-Vinson es muy característico y solo se da en anemia ferropénica, no en otro tipo de Mm, anemias. El síndrome de piernas inquietas también es un síntoma característico de ferropenia, ujú. ¿ya? Ok. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico yo creo que lo tienen claro. Hay que hacer el perfil de hierro, ¿ok? Aquí hablaste sobre el índice de Menser. El índice de Menser. ¿Para qué sirve el índice de Menser? Geraldine, Sí, prende tu doctora, un micrófono. momentito. Un momentito, Lo que pasa es porque que está... ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, es que estoy el, viendo voy el ahorita. índice, Lo el que pasa es índice que, de Menser es bueno, para ya, hacer el... el índice de Meissner sirve básicamente para diferenciar lo que es anemia ferropénica de la talasemia. ¿Cómo lo calculas? En lo que es el BCM sobre el número de eritrocitos. ¿Cómo está el número de eritrocitos en la Y talasemia? en la talasemia son elevados. Lo único que varía es eso, porque el volumen corpuscular medio es bajo en ambos. ¿Cómo está el RDW en la talasemia? Mm, es incrementado. No, es normal. Ah, La normal, perfecto. talasemia, ajá, la anemia ferropénica tiene anisocitosis, ¿no? Tiene glóbulos rojos de diferente tamaño, por eso el RDW está alto. O la amplitud de distribución eritrocitaria, no es lo mismo, RDW que amplitud de distribución eritrocitaria. Y también la talasemia, todos los glóbulos rojos son similares, por eso el RDW está normal. Y esa es una forma de diferenciar. Hay mucha equivocación con talasemia y anemia ferropénica en la práctica. Hay pacientes con talasemia que están siendo tratados con anemia ferropénica por años, por años, por años. Nadie sabe, y le siguen dando hierro, a pesar que no mejora, le siguen dando hierro. Entonces, solo con un hemograma simple ustedes podrían diferenciar una talasemia de una anemia ferropénica. Por eso es importante el índice de Menser y el RDW, para saber diferenciar ambas. ¿Ok? Ya. Después, acerca del tratamiento, ha estado bien, bien explicado. Solo en esta parte, que me imagino que es lo que has leído, la dosis. La dosis actualmente ya no se sugiere dosis altas del sulfato ferroso, ¿ya? Se sugieren dosis bajas o interdiarias, 60 miligramos al día o interdiario. Porque, ¿qué pasa si das demasiado hierro? A ver, la autorita que hizo Sí, sí, tratamiento. doctora. Justamente Ujú. también quería comentar eso. Hay tanto un tratamiento, el tradicional, que es como el que yo he explicado, pero también Ajá. estudios actuales han revelado una mayor efectividad de un tratamiento interdiario, como había explicado, el lunes Ujú. sí, martes no, miércoles sí. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros administramos mucho hierro, qué va a pasar con la lepsina? La lepsina sube y de esta manera se cierra la ferroportina y ya no va a pasar de el hierro
al torrente sanguíneo, ¿no? Es por eso que no va a haber una buena absorción de hierro si nosotros damos diariamente hierro. Es por eso que se recomienda darlo de manera interdiaria para que de esta manera la absorción del hierro no se vea afectada. Ujú. Y también ¿cómo se llama? La toxicidad, ¿no? El hierro Sí. vía oral es mal tolerado. Entonces, sí, lo mejor, igual la gestante, o sea, está bien lo que has dicho de la profilaxis, que usualmente son 30 a 60 miligramos por día, pero cuando la paciente tiene deficiencia de hierro no se duplica la dosis, ¿no? Porque pasa lo que acabas de decir, ¿no? Si yo duplico la dosis, uno que la paciente va a tolerar peor, o la paciente va a elevarse la oxidina y va a empeorar la absorción del hierro. ¿Ok? Entonces, usualmente se continúa con el hierro a la misma dosis y como lo has dicho, en el segundo o tercer trimestre ves cómo está el hierro, la hemoglobina, para ver si requiere o no tratamiento endovenoso, porque en la gestación es importantísimo tener el hierro en valores adecuados. Ok, bueno. Bien, chicos. Bueno, veo un poco de interrupciones, pero vamos a ver, está bien. Ok, ok, espero que, bueno, les queden algunas recomendaciones en general para sus exposiciones. Como les digo, usen la IA de ayuda y no tiene por qué hacerles la exposición. Van a quedar algunas preguntas que sus compañeras han hecho y yo también quería hacerles a los demás estudiantes que los vamos a hacer la próxima vez al inicio de la teoría, sino que ahora ya por la conexión no nos va a dar tiempo. Pero igual quería saber si alguno de ustedes, de los estudiantes oyentes, tienen alguna pregunta sobre el tema para sus compañeras o sobre el tema en general. Ok, no tienen preguntas. Bueno, entonces la próxima vez empezamos, ahora sí, porque la semana pasada no hubo clases, ya nos hemos atrasado, entonces la próxima semana empezamos con eso, ¿ya? Con algunas preguntas sobre este tema. Y luego continuamos con el tema que nos toca, ¿ok? Listo, chicos, gracias. Hasta luego.